contentos de estar en esta mañana en la casa de nuestro Dios. Estamos contentos de ver hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Es una alegría realmente. El día sábado es un día especial, es el día de nuestro Dios. Queridos hermanos, mi nombre es Daniel Solano, como ya mencionaron. Estoy aquí en la ciudad de Molde hace una semana aproximadamente y nos estaremos quedando hasta el próximo domingo. El domingo 29 retornamos nuevamente a Perú porque estamos trabajando como pastor en el distrito misionero de Santa Anita B. Así que si algún día ustedes viajan a Perú, van a Lima, busquen la conferencia. Allá le llamamos Asociación Peruana Central, y dentro de la Asociación Peruana Central hay un distrito que se llama Santa Anita B. Tenemos 6 iglesias a nuestro cargo y estamos volviendo dentro de una semana para seguir trabajando con nuestras iglesias. Durante esta semana, hermanos, desde el día de hoy vamos a comenzar con una serie de mensajes. Son reflexiones más que temas, y quiero compartir con ustedes. Aquí tengo la lista de las reflexiones que vamos a realizar durante esta semana. Vamos a hablar durante esta semana, desde el día de mañana hasta el día sábado, sobre el juicio investigador. Cuán importante es el juicio investigador para nosotros. Vamos a hablar sobre la ley dominical, porque si bien es cierto no hay una fecha para cuando se dicte la ley dominical, pero sí hay características del tiempo para cuándo se va a dar este acontecimiento. Vamos a analizar también un tema que fue un tabú en el siglo XV, la verdad sobre el 666 o el 666. Vamos a analizar también un tema de los que más me apasiona, que es el fin del tiempo de la gracia. Vamos a analizar también los 7 eventos antes del fin del mundo, y concluiremos el sábado como la iglesia adventista del séptimo día en la profecía. Así que, queridos hermanos, desde el día de mañana a las 7:15 de la noche están todos invitados. Traigan a un amigo, traigan a una persona que ustedes aprecien mucho, porque vamos a compartir la palabra del Señor. En esta mañana quiero reflexionar con ustedes en el libro de Génesis, el capítulo 3. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis 3. ¿Están todos allí en el libro de Génesis, el capítulo 3? Correcto. Cuando Dios creó al mundo, Dios creó el mundo perfecto. Terminó los 6 días de la creación y Dios colocó un día especial para el ser humano. Ese día el Señor lo llamó sábado. En el calendario judío ustedes saben que el único día que tiene nombre es el sábado. Nosotros ya tomamos el calendario gregoriano y comenzamos a tomar los días y se colocó nombres a los días, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero en el calendario judío se conoce como día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, y el séptimo día es el Shabbat, o es el sábado. Durante todo el tiempo, durante toda la historia, nosotros vemos de forma clara a Satanás tratando de hacer todo lo posible para que el hombre y la mujer puedan alejarse de Dios. Cuando Satanás tomó la forma de la serpiente y tentó a Eva, y por consecuencia Adán cayó, la Biblia menciona que Dios colocó una maldición y a la vez una promesa para la humanidad. Y podemos encontrar eso en el versículo 15 del libro de Génesis 3. Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Durante toda la escritura nosotros encontramos este fenómeno. El fenómeno de Satanás tratando de destruir a la simiente, al remanente, tratando de que el remanente se aleje de Dios, porque el objetivo de Satanás es que el remanente, es que todos nosotros
finalmente nos perdamos. El enemigo en este momento incluso está colocando el celular, que un mensaje de texto, que un WhatsApp, para que nosotros nos desviemos del mensaje. Y ese cuadro, ese fenómeno, a través de toda la Escritura, es un fenómeno claro. Dios perseverando la simiente y Satanás tratando de destruirla. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cuando Dios trató de preservar a la simiente. La simiente, la promesa de la simiente, apuntaba a que de la simiente Dios iba a enviar al Salvador, a Jesús. Y Satanás era consciente de ello. Es por eso que Satanás trató de destruir la simiente. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. La Biblia menciona que Caín y Abel nacieron en un mismo hogar. Fueron los primeros hijos que una mujer dio a luz, porque Adán y Eva fueron criados. Así que la Biblia menciona que Caín y Abel vivieron en la misma casa, comieron la misma comida, tomaron agua del mismo pozo, recibieron la educación igualitaria de los padres, recibieron las mismas bendiciones, tenían también las mismas limitaciones. Pero encontramos finalmente que ambos tomaron rumbos distintos, porque finalmente fueron las decisiones quienes llevaron a uno a ser el primer mártir y a otro el primer asesino. Y qué interesante, queridos hermanos, porque en el mundo moderno, la psicología moderna tiene mucho énfasis en que la familia, en que los padres determinan cómo es el ser humano. La Biblia sí menciona de que la familia, de que la crianza influye mucho en la personalidad de una persona, pero no determina quién es una persona. Y el ejemplo bíblico, tenemos muchos, solamente estamos tocando uno, es el caso de Caín y Abel. Cada uno tomó diferentes rumbos. Ahora, Elena de White menciona que Satanás pensaba que la simiente iba a nacer de Abel. Y por eso Satanás colocó ideas en la mente de Caín. Y dice la Biblia que finalmente los dos fueron al campo y se levantó Caín contra su hermano, es decir, lo golpeó y finalmente lo mató. Y en ese momento el enemigo, Satanás, hizo fiesta, porque Satanás pensó que no podía existir, no podía seguir esa simiente. Dice la Biblia en Génesis 4, el versículo 25, que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. ¿Y cómo llamó su nombre? Llamó su nombre Set. Set. Porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Saben, hermanos? La palabra que usa Moisés allí es una palabra hebrea, la palabra será, Z-E-R-A, será, que significa simiente. En otras palabras, Eva entendía muy claro el versículo de Génesis 3:15. Y cuando Eva da a luz a Set, Eva lo que dice es, me ha dado Dios otra simiente en lugar de Abel. Y nosotros podemos encontrar este fenómeno durante toda la Biblia. Dios preservando la simiente y Satanás eliminando la simiente. En esta mañana queremos compartir una historia de uno de los libros más pequeños de la Biblia. Vamos a ir todos juntos al libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth, el capítulo 1. Ruth, el capítulo 1. Versículo 1 dice la palabra del Señor que aconteció
en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec. La Biblia en el libro anterior, en el libro de Jueces, registra el mismo cuadro. Registra la historia de familias que fueron de Belén y fueron a otro lugar por un futuro mejor. ¿Cuántas familias en esta mañana han salido de su tierra natal, de su país, por un futuro mejor? ¿Cuántas personas en esta mañana abandonaron la casa, abandonaron a los papás, a los padres, de repente dejaron a los hijos con el propósito de venir y buscar un mejor futuro? Si ustedes alguna vez se sintieron así, la misma idea tuvo en mente Elimelec, porque dice la Biblia que en ese entonces la tierra fue azotada con una enorme sequía, fue azotada con una gran hambruna. Y muchos pueden decir en esta mañana, bueno, sí, ya los fenómenos naturales comenzaron desde esa época, pero ¿saben una cosa, hermanos? El enemigo ha usado muchas veces la naturaleza para exterminar la simiente de Dios. Elena de White, en un libro que se llama Evento de los Últimos Días, menciona que los fenómenos naturales, que son fruto de la degradación de la tierra, son usados por Satanás para sepultar, dice ella, a muchas personas que nunca escucharán el mensaje. Amén. Pero también Dios usará esos fenómenos para que los hijos de Dios puedan volver a sus caminos. Amén. Y ese, hermanos, es el mensaje de esta mañana. Esta hambruna ocasionada en Belén, que hizo que Elimelec, que su esposa Noemí y que sus hijos Malón y Kelión vayan de ese lugar, fue originada por Satanás. Quiero que vayan conmigo a un versículo. No muevan el dedo de Ruth, pero vamos a ir a Génesis 45. Génesis 45 narra la historia de José ante sus hermanos. Y ustedes conocen toda la historia de cómo José fue vendido, cómo José pasó todo lo que pasó en Egipto, fue a la cárcel, fue acusado, fue traicionado, pero finalmente Dios, después de esto, tuvo un plan hermoso para José. Y dice la Biblia que José, que estuvo 2 años preso en la cárcel, fue sacado de allí y fue puesto como el segundo hombre más importante de la potencia de turno de Egipto. Y cuando José se da a conocer a sus hermanos, muchos decimos, oh, lloraron, sí, se conmovieron. Pero ¿saben una cosa? José entendía claramente el tema de la simiente. Dice el versículo 5, ya José se da a conocer. Ahora pues, no se pongan tristes, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá. No se sientan culpables, hermanos, porque ustedes me vendieron. El texto dice, porque para preservación de ¿qué cosa? De vida me envió Dios delante de vosotros. En el texto hebreo, ¿saben qué palabra usa? Usa la palabra será, que significa simiente. Lo que José estaba diciendo en esa oportunidad era, no se pongan tristes, no se sientan culpables porque me vendieron, porque para preservación de la simiente es que Dios me trajo acá. Porque si probablemente José no hubiera sido vendido, posiblemente esa generación hubiera muerto. Y Dios, si bien es cierto, hubiera usado otra forma de nuevamente crear una simiente, pero José tenía el tema claro, para preservación de la simiente, es que Dios me envió acá. El plan de Satanás es destruir a la simiente, porque Satanás sabía que de la simiente vendría el Salvador, vendría Jesús. Hoy Satanás no está preocupado en destruir la simiente, porque Cristo ya vino y nació de la simiente.
Lo que hoy Satanás hace es tratar de destruir al remanente. Al remanente. En medio de ese contexto en que se escribe esta historia, Elimelec y su esposa Noemí salieron de Belén Éfrata y fueron a un lugar, fueron a Moab. Como vimos en la escuela sabática, Moab, el país de Moab, donde vivían los moabitas, era un país inicuo, era un país perverso, era una ciudad apóstata, era una ciudad que no tenía en mente a Dios. Para que ustedes refresquen tal vez un poco la memoria, Moab, los moabitas, nacieron de una relación sexual, de un incesto entre Lot y una de sus hijas. Lot y una de sus hijas tuvieron relaciones sexuales, y de esa relación incestuosa es que nacen los moabitas, una tierra que no conocía ni tenía en mente a Dios. ¿Se parece al mundo de hoy? El mundo de hoy no tiene en mente a Dios. Hace 2 días vi la noticia de que en el país del que yo vengo ya se oficializó la ley de poder tener la marihuana de forma legal. Gracias. En países como Holanda, en países como Rumania, el Estado ha comenzado a hacer algo que en realidad tiene como base el enemigo. La sierva de Dios menciona que los eventos finales comenzarán a venir tan rápido, uno tras otro, que cuando nos demos cuenta, queridos hermanos, estaremos perdidos. En países de Europa se ha dado una ley, la famosa ley de la familia. ¿Y la famosa ley de la familia en qué consiste? La famosa ley de la familia dice: miren, ustedes trabajen domingo, trabajen lunes, trabajen martes, trabajen miércoles, jueves, viernes, trabajen sábado, y el domingo nosotros como empresa vamos a pagar una salida para ustedes. El domingo no vengan a trabajar, el domingo ustedes váyanse con la familia, vayan a pasear, vayan a un lago, tomen un tiempo de conexión con Dios, con la familia. Nosotros como empresa vamos a cubrir esos gastos. No me entiendan mal, eso no es la ley dominical. Pero el enemigo está cocinando, está haciendo algo detrás del telón para darles tocada final. Por eso la semana está titulada La última crisis de este mundo. Ustedes saben, nuestros pioneros, cuánto quisieron estar en este tiempo, pero tendremos el privilegio de poder ver cómo el Señor viene por segunda vez. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que Elimelec, estando en Belén, por cosas que no entendemos, murió. La Biblia no dice cómo y de qué, la Biblia dice que murió. Al poco tiempo, sus 2 hijos, Malón y Kelión, tomaron 2 mujeres, tomaron 2 moabitas, tomaron a Ruth y tomaron a Orfa. Y Satanás estaba que se sobaba las manos, porque el plan le estaba saliendo mucho mejor. Elena de White dice que Satanás había visto algo especial en la familia de Elimelec. Había visto que esa familia, Elimelec, Noemí, Malón y Kelión, era una familia distinta. Y Satanás dijo: tal vez de ellos salga la simiente. Y es por eso que Elimelec vende sus propiedades, rechaza su herencia, la vende y va a Moab. Va a Moab. Interesante, porque las cosas al enemigo le comenzaron a salir mucho mejor de lo que él pensaba. No solamente vendió su herencia Elimelec, sino que cuando llegó a Moab, sus 2 hijos se corrompieron con 2 mujeres. Y Satanás estaba contento, porque decía: aquí se va a perder esta simiente. Y se puso más contento cuando Elimelec murió. Y aún se puso mucho más contento cuando murió Malón y murió Kelión. Y solamente se quedó Noemí, se quedó Orfa y se quedó Ruth. Y Satanás estaba muy contento, porque Satanás pensó: gané
triunfé, vencí. El plan de la simiente ha quedado desterrado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En los planes de Dios nunca hay pierde. Aunque nosotros podamos estar pensando que la situación que estamos viviendo en este momento no tiene solución, el Señor siempre tiene algo mejor para nosotros. La historia de Ruth lo muestra. Sin embargo, la historia de Ruth muestra el otro lado de la moneda. Cuenta la historia que Noemí no era una mujer egoísta. Noemí, cuenta la Biblia, que llevó a sus 2 nueras, las colocó frente a un camino, tomó a Ruth, tomó a Orfa y le dijo: miren, chicas, vuelvan a casa. Mi esposo murió, mis hijos murieron, yo no puedo darles descendencia. Es más, le dijo, comenzó a racionalizar, le dijo: mira, imaginémonos que el día de hoy yo me caso y tengo hijos. ¿Ustedes van a esperar hasta que ellos tengan la mayoría de edad? No, les dijo, vayan. Y dice la Biblia que una mujer tomó la decisión más fácil. Dice la Biblia que Orfa abrazó a su suegra, lloraron y se despidieron. Pero la Biblia cuenta que una mujer llamada Ruth le dijo algo espectacular en el versículo siguiente: no me pidas que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El Señor, queridos hermanos, no nos promete quitar la enfermedad aquí en la tierra. El Señor no nos ha prometido quitar el cáncer de nuestro cuerpo. El Señor nos ha prometido ir a una tierra donde no habrá cáncer. El Señor no nos ha prometido vivir aquí 90, 100 años. El Señor nos ha prometido ir a una tierra donde el hombre y la mujer vivirán eternamente. Por eso es tan importante que el ser humano aprenda a confiar en la providencia divina. Que podamos decirle al Señor: Señor, no me pidas que te deje. No me pidas que me aparte de ti, porque a pesar de la situación, a pesar del momento, a pesar de la condición, a pesar de que mis papeles no salen, yo voy a seguir confiando en ti. Amén. Y Ruth cuenta la historia que junto a su suegra comenzaron a caminar. Todas las personas salen de su país buscando un futuro mejor. ¿Cómo volver a Belén? ¿Cómo volver a Belén? Derrotadas, fracasadas, vendieron todo lo que tenían y ahora emprenden un viaje de vuelta con una vida llena de fracasos. Cuenta la historia que las dos anduvieron hasta que llegaron a Belén. Y dice el capítulo 1 de Ruth que mientras ellas entraban, toda la ciudad se conmovió. ¿Saben por qué se conmovió? Porque vieron que venían 2 mujeres de Moab, y moabitas e israelitas no se llevaban. Y la gente comenzó a hablar, y dice el texto bíblico que se preguntaban: oye, ¿no es esta Noemí? Oye, mira, es Noemí. Y la otra vecina decía: no es Noemí, no puede ser Noemí. Noemí se fue de aquí con su familia, se fue a triunfar, vendió todo, ella no puede ser Noemí. Sí, mira, es Noemí. Sí, está un poquito de repente con canas, pero es Noemí. Y dice la Biblia que mientras ellas comenzaban a entrar, la gente las saludaba: Noemí. Y el texto bíblico dice que ella respondía: no me llamen Noemí. ¿Saben lo que significa Noemí? Bienaventurada, dichosa, placentera. No me llamen Noemí. Por el contrario, llámenme Mara. ¿Y Mara qué significa?
amargura. En otras palabras, lo que Noemí estaba diciendo: oye, no me llames bienaventurada, no me llames dichosa, llámame la amargada. Ahora me he convertido en una amargada, no soy dichosa. ¿Acaso me ves que viniendo con la mano vacía? ¿Soy dichosa? ¿Soy bienaventurada? Llámame la amargada. ¿Por qué? Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, nosotros hemos hecho eso con el Señor? ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios de la situación que estamos viviendo, del problema que estamos viviendo, de la situación que nos ha tocado atravesar? ¿Cuántas veces comenzamos a echar la culpa a Dios? Y ella argumenta: yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero Noemí no entendía cuál era el plan de Dios para ella, como posiblemente tú en esta mañana aún no entiendas cuál es el plan de Dios para ti. Yo me fui llena, pero he vuelto con las manos vacías. Y ella vuelve a decir: ¿por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Lo que ella estaba diciendo era prácticamente las mismas palabras que se registran en el libro de Job. Dios dice: ha colocado aquí, se ha colocado en este lugar y ha dado testimonio en contra de mí. Por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Dice el versículo 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Eso es aproximadamente la primavera en Israel, entre abril y marzo. No tenían nada, estaban desamparadas. Lo único que les quedaba era que un familiar cercano venga y las redima. Al momento que Elimelech vendió sus posesiones, él estaba rehusando a su casa. Él vendió todo y se fue. Ahora Noemí era una mujer desamparada. Dice la Biblia que un hombre llamado Booz escuchó esta historia. Escuchó que había una mujer que era pariente suyo. Era un pariente, poco lejano, pero un pariente. Pero qué interesante, porque antes de Booz había un familiar que era mucho más cercano que Booz. Booz fue, conversó, él no la quiso redimir, así que cuenta la Biblia, para hacer corta una historia larga, que fue Booz quien finalmente se casó con Ruth. Booz y Ruth se unieron en matrimonio. Había una tradición que las personas que segaban el grano en el campo, el trigo en el campo, no podían segar todo. Tenían que dejar una porción de la cosecha para las viudas, para los huérfanos y para los ancianos que no tenían casa. Es decir, si ellos tenían una hectárea para cosechar, ellos tenían que dejar por lo menos la quinta parte para ese grupo especial. Eran las obras. Ellos así lo consideraban. Y cuenta la historia que Ruth fue y comenzó a segar en el campo de Booz. Y mientras ella comenzó a segar en el campo de Booz, se conocieron, se enamoraron, finalmente se casaron. Y cuenta la historia, queridos hermanos, que cuando ellos se casaron, tuvieron un hijo. Y dice 1 Samuel, el capítulo 4, el versículo 17. Desde el 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su ayo, fue su guía. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Noten que en este momento Noemí no dice: dejen de llamarme Noemí. Noemí acepta y le dieron un nombre y le pusieron Obed. ¿Y quién es Obed? Dice la Biblia que Obed es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares.
Fares engendró a Edrón, Edrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, presten atención, Salmón engendró ¿a quién? A Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Pero lo que más emociona es que si ustedes van al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2, y de paso aquí se colocan a los grandes hombres de los linajes de Israel. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, todos que eran judíos, hasta el momento. Versículo 5, Salmón, noten aquí hermanos, versículo 5, Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A Booz. ¿Recuerdan quién era Rahab? ¿Quién fue Rahab? Rahab era la prostituta que uno de los espías salvó. No era israelita, era de la nación extranjera, era de un pueblo que ellos exterminaron. Y qué interesante, porque el padre de Booz, que fue Salmón, se casó con Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y la línea continúa. Y miren lo que dice el versículo 16. Y Jacob, este no es Jacob el del Antiguo Testamento, este es otro Jacob, el abuelo de Jesús. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dios tenía que preservar la simiente. Dios no podía hacer otra cosa que cumplir su promesa. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y qué interesante, hermanos, porque la historia muestra que de la línea de una mujer llamada Ruth nació Cristo Jesús. Pero oigan, si era una mujer que no es israelita, pero era una mujer que se dejó usar por Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido como Noemí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que la situación en la que estamos no tiene salida? ¿Cuántas veces no hemos entendido la misericordia de Dios? Recuerdo que estaba en una ocasión terminando el trabajo un sábado. Estaba viajando de un lugar a otro, en ese tiempo no tenía auto. Estábamos con mi esposa sentados atrás en un auto que es un auto que tiene 5 asientos. Habíamos estado todo el día en esa iglesia y teníamos que volver a casa. Un viaje de 3 horas que habíamos hecho con anterioridad. Ni bien nosotros subíamos al auto, inmediatamente nos abrazábamos y nos quedábamos dormidos. Y ya nos despertaban cuando llegábamos a nuestro destino. Recuerdo que en esa ocasión hicimos lo mismo. Estaba la persona que manejaba, estaba un copiloto que también era un pasajero. Detrás de la persona que conducía el auto se encontraba mi esposa, al centro se encontraba su servidor y a la derecha se encontraba otro señor. Nos tomábamos, nos abrazábamos. Para que tengan una idea, esos lugares en el Perú es la Sierra del Perú, un lugar llamado Chala, específicamente Cháparra. Son caminos sobre los cerros. Y si ustedes caen, hermanos, aproximadamente son precipicios de 15 millas, 20 millas. No se ve abajo que hay. Estábamos abrazados y salía un poco desconforme aquel sábado. Recuerdo que habíamos trabajado durante toda la semana con la iglesia, era una campaña. Teníamos aproximadamente 18 candidatos para ser bautizados. Pero por cosas que sucedieron, no se bautizaron todos. Se bautizaron algo de 5 o 6 candidatos. Al momento que se bautizaron, había alegría en mi corazón. Y decía, Señor, ¿por qué? Le decía, ¿por qué? Nos preparamos, trabajamos, ¿por qué? Y cuando tomé el auto para ir a casa, no estaba tan contento. Señor, ¿por qué? Creo que el auto salió, nos quedamos dormidos
Y lo último que recuerdo es despertarme y decir: ¡pare! Señor, pare. Fue un grito. Y en eso se escuchó que el Señor frenó. Las otras personas se despertaron. El Señor abrió la puerta. Y para que ustedes tengan una idea, si esta era la pista, la llanta del auto, la llanta del chofer, estaba mitad fuera de la pista y estaba mitad adentro. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo se muestra de diferentes formas y que no necesitamos sentirlo para saber que Él está con nosotros. Pero en esa ocasión fue la única vez en mi vida que sentí algo distinto. Hasta ahora me sigo preguntando, las veces que viajé anteriormente, me quedé dormido desde ese momento, desde que salí hasta llegar a mi destino. ¿Por qué en ese momento y en ese lugar tuve que despertarme? Y mi primera impresión fue decir: Señor, pare. El Señor nos comentó que había manejado toda la noche, se había puesto a trabajar y tenía sueño. Era una muerte segura. ¿Por qué? Posiblemente nos hagamos esa pregunta frecuentemente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi esposo tuvo que abandonarme? ¿Por qué mi hijo está metido en las drogas? ¿Por qué me toca la situación que estoy viviendo? ¿Por qué estoy atravesando por este problema que aún no entiendo tu propósito? Y preguntamos y reclamamos y decimos: Señor, es por tu culpa. Pero Dios siempre tiene un propósito detrás de esto. Y cuando nosotros podamos ver ese propósito, nuestra vida comenzará un cambio. Noemí tuvo que entender que la misericordia y la providencia de Dios puede tardar, pero llega. Dice la palabra de Dios que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que pueda mendigar. En esta mañana, hermanos, yo quiero preguntar: ¿cuántas personas quisieran de hoy en adelante comenzar un nuevo compromiso con Dios? Quisieran decirle: Señor, he estado dudando y he estado renegando de tu propósito, pero en esta mañana quiero comenzar una nueva vida contigo. En esta mañana quiero comenzar a entregarme y quiero que tú poco a poco, cual alfarero celestial, puedas ir moldeando mi vida. En esta mañana habrá algún hermano que quiera levantar la mano y decirles al Señor: amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre celestial que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque dejaste en la historia de Noemí y Ruth un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje, Señor, de que no entendemos la situación que nos tocó vivir. Nosotros no hemos pedido, Señor, pasar por lo que hemos pasado, pero queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda darnos claridad de pensamiento. Queremos reclamar la promesa, Señor, de que si venimos a ti con fe, tú respondes nuestra oración. Danos, Señor, una mente clara y que juntos podamos comenzar a vivir en el camino de la santificación. Bendice a tu iglesia aquí en Molden, Señor, a cada miembro, desde el más pequeño hasta el más entrado en años, que tu presencia los pueda acompañar y que durante toda esta semana podamos venir para nutrirnos de tu palabra. En el nombre de Jesús.